¿Alguna vez has sentido una profunda sensación de vacío que no logras explicar? ¿Una tristeza silenciosa, una nostalgia que no pertenece a ningún recuerdo? Tal vez, sin saberlo, estás buscando a alguien que estuvo contigo antes de nacer y que perdiste mucho antes de abrir los ojos al mundo. El alma lo recuerda todo, incluso lo que la mente ha olvidado. Y entre esos misterios del alma, uno de los más profundos es el síndrome del gemelo perdido. Imagina el inicio de tu existencia, cuando aún eras solo una chispa de vida, flotando en la oscuridad cálida del útero materno. Tal vez no estabas solo. Tal vez, junto a ti, otra alma se formaba, latiendo en sincronía contigo. Dos corazones que comenzaron un mismo viaje. Pero en algún momento, uno de ellos se detuvo. La vida siguió, pero tu inconsciente lo sintió. Y desde ese instante, algo cambió para siempre. El síndrome del gemelo perdido es un fenómeno tan invisible como real. Una memoria celular, una huella emocional grabada en lo más profundo del ser. Quienes lo portan suelen vivir con un sentimiento de soledad inexplicable, de pérdida, de búsqueda constante. Es una herida que no se ve, pero que vibra en lo más íntimo de la conciencia. En muchos embarazos múltiples, uno de los embriones puede dejar de desarrollarse durante las primeras semanas de gestación. A veces, el cuerpo de la madre ni siquiera lo nota. Pero el otro embrión sí. Desde ese instante, queda grabada en la memoria energética una vivencia de separación, una especie de duelo primario que marcará su existencia. La ciencia médica lo llama síndrome del gemelo evanescente. Pero más allá del término clínico, en el plano espiritual se interpreta como un pacto de almas. Dos seres que deciden encontrarse brevemente en el umbral de la vida, para dejar una enseñanza profunda en el otro. Uno encarna, el otro se retira, pero su energía, su esencia, su huella, permanecen contigo. A lo largo de tu vida, esa huella puede manifestarse de muchas formas. Tal vez sientes una tristeza sin causa aparente, una sensación de vacío incluso en los momentos más felices. Quizás te cuesta soltar relaciones, o experimentas vínculos de dependencia emocional intensos, como si temieras perder de nuevo algo o a alguien. Algunos describen una melancolía inexplicable, una sensación de estar buscando algo, o a alguien, toda la vida. Y en los sueños, a veces, esa otra presencia aparece. Como una figura luminosa, un rostro familiar que no logras reconocer, una energía que te abraza y se desvanece. El alma no olvida, solo espera el momento de recordar. Cuando comienzas un proceso de autoconocimiento profundo, a través de la meditación, la terapia o la expansión de conciencia, este recuerdo oculto puede emerger. No siempre de forma literal, sino simbólica, sensaciones de pérdida, de soledad o una conexión extraña con el concepto del otro yo. El alma, en su sabiduría, busca cerrar el ciclo. Busca comprender que la ausencia no fue un castigo, sino un acuerdo divino. El gemelo que partió no desaparece. Su energía acompaña al que se quedó, guiándolo en silencio. A veces, incluso puede manifestarse como una especie de guía espiritual interno, una voz de intuición o de consuelo en los momentos más difíciles. El proceso de sanar el síndrome del gemelo perdido no consiste en olvidar, sino en reconocer. En honrar esa unión sagrada y entender que el amor no se pierde, solo se transforma. Comprender esto libera una gran carga emocional. Es como si el alma, por fin, pudiera descansar en la certeza de que no está incompleta. Quizá te preguntes cómo saber si esta memoria vibra en ti. No hay un diagnóstico exacto, pero existen señales comunes que muchas personas comparten. Un sentimiento de soledad constante, incluso rodeado de amor y compañía. La necesidad de buscar una conexión profunda y total con otro ser, como si solo así pudieras sentirte completo. El miedo al abandono o a la pérdida, que se refleja en tus relaciones afectivas. Un sentido de urgencia por vivir o lograr cosas, como si el tiempo fuera limitado. La atracción hacia la espiritualidad, el alma, y los temas de reencarnación o planos sutiles. Una intuición poderosa, como si una parte de ti siempre supiera algo más allá de lo evidente. Estos no son simples rasgos de personalidad. Son mensajes del alma que intenta recordarte algo esencial, que vienes de una unión, de un encuentro que trasciende la forma y el tiempo.
Muchos terapeutas del alma afirman que el síndrome del gemelo perdido es, en el fondo, una invitación al despertar espiritual. Porque cuando te reconoces como un ser completo, a pesar de la ausencia, te reencuentras con la unidad del todo. El gemelo perdido no está fuera de ti, habita dentro, como una extensión de tu conciencia más elevada. Sanar esta herida implica mirarla con ternura, sin miedo. Puedes hacerlo a través de la meditación, conectando con la energía del amor incondicional. Visualiza ese instante en el que estabas acompañado. Imagina a ese otro ser como una luz suave, una presencia cálida. Agradécele su compañía, su amor, su enseñanza. Y permítele seguir su camino, sabiendo que tú también sigues el tuyo. Cada lágrima, cada sensación de vacío, es una oportunidad para recordar que nada se pierde realmente. Que toda separación es solo una ilusión, una experiencia temporal en el viaje eterno del alma. Desde la visión espiritual, el gemelo que parte temprano elige hacerlo por amor. Su propósito no es abandonarte, sino impulsarte. Te deja la misión de experimentar la vida en plenitud, de completar aquello que ambos iniciaron. Por eso, muchas personas que portan esta huella tienen una sensibilidad especial, empatía, intuición, creatividad, una conexión profunda con lo invisible. Son almas que, desde el comienzo, aprendieron a percibir la dualidad, la vida y la muerte, la unión y la pérdida, la luz y la sombra. Esa dualidad puede convertirse en una gran fortaleza cuando se integra. Porque cuando entiendes que la pérdida no te define, sino que te impulsa, renaces. El síndrome del gemelo perdido deja de ser una herida y se convierte en un puente. Un recordatorio de que no estás solo, de que tu alma siempre ha estado acompañada, incluso cuando la vida parecía vacía. A medida que avanzas en tu camino de crecimiento interior, es posible que empieces a percibir cómo esta herida primigenia ha influido silenciosamente en tu manera de vivir, de amar y de vincularte. El alma que siente la ausencia de su gemelo suele vivir buscando, no de manera consciente, sino a través de un impulso que la lleva a recrear esa conexión perdida. Así, puede sentirse atraída por personas o situaciones que despiertan ese eco del pasado, relaciones intensas, vínculos que parecen destino, o incluso una fascinación por los temas de la dualidad, de la muerte y el renacimiento. Pero el propósito no es quedar atrapado en la nostalgia de lo que fue, sino comprender lo que ese vacío vino a enseñarte. En el fondo, el síndrome del gemelo perdido no es solo una historia de pérdida, sino un relato de transformación. La ausencia del otro impulsa la búsqueda del ser completo. Es el alma que se vuelve hacia adentro para recordar su unidad esencial. Cuando comienzas a integrar este conocimiento, descubres que esa sensación de falta que te ha acompañado toda la vida no es un error, sino un camino. Es la manera en que tu conciencia te empuja hacia la expansión. El alma que ha experimentado la separación desde su origen lleva en su interior una sensibilidad extrema, una empatía natural, una percepción sutil del mundo que la rodea. Siente más, ama más, y muchas veces sufre más. Pero también posee la llave para comprender la verdadera naturaleza del amor, ese que trasciende la forma, el tiempo y la materia. En la vida diaria, el síndrome del gemelo perdido puede reflejarse de formas muy distintas. Algunos lo viven como un sentimiento de incompletitud, otros como una necesidad de buscar constantemente la mitad que creen haber perdido. También puede traducirse en una profunda dificultad para estar solos, o en un deseo constante de fundirse con otro ser, física o emocionalmente. Incluso hay quienes desarrollan una vocación de ayuda y acompañamiento, casi como si, a través de los demás, intentaran sanar a ese otro que ya no está. Muchos terapeutas, sanadores o guías espirituales llevan en su interior esta memoria. No es casualidad, su misión, en muchos casos, es transformar el dolor original en luz, en compasión, en propósito. Pero esta búsqueda también puede generar confusión. Porque mientras el alma anhela esa unión perdida, la mente intenta encontrarla afuera, en una pareja, en un amigo, en un ideal. Sin embargo, el verdadero reencuentro no sucede en el exterior, sino en el interior. Y cuando comprendes esto, algo cambia profundamente. El amor que antes proyectabas en otro ser comienza a florecer dentro de ti. Descubres que el vacío no era una ausencia, sino un espacio para que la luz del ser pudiera manifestarse por completo.
Sanar el vínculo con el gemelo perdido es una travesía interior, un viaje hacia el origen. No se trata de eliminar el dolor, sino de abrazarlo. De reconocer que esa experiencia, aunque misteriosa y dolorosa, forma parte del tejido de tu alma. El primer paso es reconocer la herida. Aceptar la posibilidad de que algo en ti guarda la memoria de esa pérdida. No necesitas pruebas físicas ni recuerdos concretos, basta con sentir la resonancia de esta historia en tu interior. Si algo en ti se conmueve, si algo vibra al escuchar estas palabras, es posible que haya una verdad profunda esperando ser recordada. El segundo paso es honrar esa conexión. En lugar de negar o resistir el dolor, puedes convertirlo en un puente. Una manera de reconectar con el amor que existía entre esas dos almas. A través de la meditación o del silencio interior, puedes visualizar ese momento de unión, sentir la presencia de ese otro ser, no como algo que falta, sino como algo que vive en ti. El tercer paso es liberar. Comprender que tu camino continúa, que no necesitas llevar el peso del otro para sentirte completo. Su energía te acompaña, pero también te impulsa a avanzar. Cuando reconoces esto, el duelo se transforma en gratitud. Y esa gratitud se convierte en una nueva forma de amor, más amplia, más consciente. Desde una mirada más profunda, esta experiencia representa un acto de amor en el nivel más elevado. El alma del gemelo que parte no lo hace por casualidad, su misión es dejarte el espacio para que experimentes la vida en plenitud, para que descubras tu fuerza, tu autonomía y tu propósito. En el plano espiritual, podríamos decir que el gemelo que se va deja una semilla dentro del que se queda. Esa semilla contiene el impulso de la búsqueda interior, el deseo de comprender el sentido de la existencia y de reconectar con el todo. Así, muchos portadores de esta memoria sienten una atracción natural por el mundo espiritual, por la meditación, por los temas del alma, la energía y la reencarnación. Buscan comprender lo invisible porque, en el fondo, su historia comenzó allí, en lo invisible. Y es en ese terreno donde hallan su poder. El poder de sanar, de comprender y de acompañar a otros en sus propios procesos de despertar. Cuando sanas esta herida, tu energía cambia. Lo que antes se manifestaba como tristeza o vacío comienza a transformarse en creatividad, en compasión, en una conexión más profunda con la vida. Porque finalmente comprendes que la separación no era real. Solo era el velo que tu alma eligió para recordarse a sí misma. A medida que avanzas en este proceso, aprendes que el síndrome del gemelo perdido no es un castigo, sino una experiencia de expansión. Que la soledad que sentías era, en realidad, el eco del amor más puro, un amor que trasciende la existencia física. Y ese amor sigue vivo en ti, latiendo con cada respiración, guiándote hacia la plenitud que siempre estuvo allí, esperando ser reconocida. Porque en lo más profundo del alma, no hay pérdida, no hay ausencia, no hay olvido. Todo lo que alguna vez amaste permanece contigo, convertido en energía, en luz, en conciencia. Y cuando logras verlo, cuando logras sentirlo, comprendes que el viaje nunca fue sobre encontrar al otro, sino sobre encontrarte a ti mismo. Cuando comprendes que la separación fue solo una ilusión, algo cambia profundamente dentro de ti. La tristeza se disuelve, el vacío se transforma en paz, y la sensación de pérdida deja paso a una nueva certeza: nada ni nadie se ha ido realmente. Tu gemelo sigue contigo, acompañando cada paso, cada decisión, cada respiración. Su energía vive en ti, impulsándote a recordar quién eres en realidad, un ser completo, infinito, conectado con todo lo que existe. Este es el verdadero propósito del síndrome del gemelo perdido: reconducirte hacia la unidad interior, hacia el amor que nunca muere. Al sanar esta herida, te reconcilias con la vida. Ya no buscas fuera lo que siempre estuvo dentro. Y desde esa comprensión, aprendes a amar sin miedo, a acompañar sin apego y a vivir con el corazón en calma. Así que, si sientes que este vídeo te ayudó o te inspiró, te invito a suscribirte al canal, darle like y activar la campanita de notificaciones para no perderte los próximos temas que seguirán guiándote en tu camino de autoconocimiento y expansión espiritual. Recuerda, no estás solo, nunca lo estuviste. Todo lo que buscas, está dentro de ti.